Hola, mi nombre es José Antonio, soy el creador de este canal. En primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 28 dice: en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. En la iglesia de Cristo están en primer lugar a los que Jesús hizo apóstoles. Esto es para que nadie que diga ser la iglesia de Cristo por obrar milagros o una cosa o la otra engañe a las personas. Ya claro, no estoy diciendo que en la iglesia católica no se obren milagros, también los hay. Yo mismo doy testimonio que me ha tocado ver cosas difíciles de creer, pero no se les hace mucha importancia, pues la iglesia se reconoce por ser apostólica, es decir, de venir en sucesión apostólica, existiendo desde los apóstoles de Cristo hasta el día de hoy. Si cualquier iglesia se dice ser iglesia cristiana, o sea, se dice ser iglesia de Cristo, si tal iglesia no tiene la sucesión apostólica, es decir, si sus antecesores no llegan hasta los apóstoles, entonces tal iglesia no es la iglesia de Cristo, solo es una imitación fraudulenta. Y aunque en esa iglesia supuestamente hagan milagros y hablen en lenguas, no deben las personas dejarse llevar por espectáculos, pues tales cosas no son las principales para reconocer cuál es la iglesia de Cristo. En primer lugar es en los apóstoles. Como ya se mencionó en el tema de la fe, los milagros no salvan, sino la verdad. Pues Satanás también se vale de los milagros para engañar a las personas y llevarlos a la mentira. Como leímos en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Al presentarse sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los había salvado. Hay quienes dicen que tuvieron una visión donde Dios les habló, otros que una aparición de un ángel, otros que un sueño donde hablaron con Jesús, etc. Y al tener tal experiencia se autonombran a algún cargo. Bien puede ser que se llamen a sí mismo pastor, o obispos o apóstoles. Y una vez que se nombran a algún cargo, que ellos mismos se impusieron, fundan su propia iglesia y enseñan según sus criterios e interpretaciones. Pero pues claro está que esto no es correcto. Por ejemplo, Pablo, bien sabemos que él era judío y persiguió a los cristianos antes de su conversión. Él en el camino a Damasco tiene una experiencia verdadera con Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 3 al 6. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo, quien después de ser bautizado será llamado Pablo, él tuvo una verdadera aparición. Verdaderamente Jesús le habló, mas él no se autonombró pastor, ni obispo, ni apóstol, ni mucho menos fundó su propia iglesia, a pesar que él tuvo una verdadera aparición, un verdadero encuentro con Jesucristo. Y no solo eso, si continuamos leyendo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vemos que además en Pablo se obra un milagro, pues queda ciego y después recupera la vista. Mas a pesar de que él era muy estudiado en las Escrituras, no sale a predicar de Jesús lo que se le venga en gana, siendo que, repito, él tuvo una experiencia verdadera con Cristo. Él lo que hace es ir a la iglesia donde están los apóstoles de Cristo y aprender de ellos. Pablo pues se somete a la iglesia en obediencia, se une a la iglesia y no funda otra ni se autonoma ningún cargo, sino que estando en la iglesia es nombrado por los apóstoles apóstol, cumpliendo así la sucesión apostólica, que sirva de ejemplo de que no porque alguien diga que sabe mucho de las Escrituras o diga que tuvo una experiencia o una revelación, un sueño, eso significa que ya puede ir y predicar lo que se le venga en gana, o autonombrarse pastor o algún cargo y fundar su propia iglesia. Eso es crear sectarismo, eso es contrario al querer de Dios. Pablo pues no salió de inmediato a predicar, ni se autonombró ningún cargo, ni fundó ninguna iglesia,
siendo que él era instruido en las Escrituras y siendo que él tuvo una aparición, una revelación verdadera. No fue hasta el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles que Pablo es nombrado apóstol, o sea, enviado de Dios, pues la palabra apóstol significa enviado. Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versos 2 y 3. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. O sea, al decir los enviaron, los nombraron apóstoles. Vemos que en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, nadie se autonombra ningún cargo. Que no es correcto si alguien dice: el Espíritu Santo me dijo que yo seré pastor, que debo fundar una iglesia. Que no los engañe Satanás, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bíblico manda a sus dirigentes de la iglesia a nombrar a los que serán los nuevos apóstoles. Y tal nombramiento es por medio de la imposición de manos, y no de cualquier persona. Como ya mencioné, solamente aquellas personas que tengan sucesión apostólica son los que tienen autoridad para nombrar a otros, para imponer las manos a otros. Esto lo digo por si alguien dice que es pastor porque a él le impuso las manos el obispo de su denominación. Si le preguntamos: ¿y autobispo, quién le impuso las manos?, bien dirá tal persona que su obispo se autonombró o que su obispo fue el quien fundó su iglesia. O puede ser que a su obispo le impuso las manos alguna otra persona, pero si nos vamos hacia atrás, vamos a darnos cuenta que su cadena de antecesores se corta, pues todas las otras denominaciones fueron fundadas por hombres. La única denominación que llega hasta los apóstoles de Jesús es la Iglesia Católica. Pablo, después de ser nombrado apóstol y de predicar por 14 años, tiene una revelación. Carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 1 y 2. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncia a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviera haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pablo, siendo apóstol, enviado de Dios, aún así decide ir con los dirigentes de la iglesia para corroborar que lo que él ha estado enseñando sea verdad, y no vaya a ser que lo que ha enseñado no sea según las enseñanzas de la iglesia, donde están los apóstoles de Jesucristo. Pues si en dado caso estuviera enseñando cosas distintas a los apóstoles de Cristo, estaría enseñando cosas que no sirven. Esto que hace Pablo por revelación del Espíritu Santo, de ir a exponer a los dirigentes lo que él está enseñando, es para que quedara registrado en las Escrituras como palabra de Dios, de que el Espíritu Santo jamás le dirá a alguien que predique por su cuenta, que el Espíritu Santo jamás le va a decir a alguien que se autonombre ningún cargo, que jamás le va a decir a alguien que funde su propia iglesia. El Espíritu Santo verdadero, el Espíritu Santo bíblico, nos dice como a Pablo que se debe predicar según la doctrina de la iglesia y ser obedientes a ella. La iglesia de la Biblia, la iglesia de los cristianos verdaderos, la iglesia de Cristo está cimentada en los apóstoles. Carta a los Efesios capítulo 2 verso 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. La iglesia de Cristo se reconoce pues en la sucesión apostólica, en sus cimientos. Como ya se mencionó, la única iglesia que tiene la sucesión apostólica es la iglesia católica. Cada obispo católico ha sido nombrado obispo por algún obispo que a su vez fue nombrado por otro, así en sucesión hasta llegar a los apóstoles de Cristo. Todos los obispos de la Iglesia Católica traen pues la legítima autoridad por imposición de manos en sucesión apostólica. Por ejemplo, los apóstoles de Cristo le impusieron las manos a Pablo, como ya leímos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Y Pablo, él una vez de haber recibido la legítima autoridad, él también puede imponer las manos a otros. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Y una vez que Timoteo recibe la imposición de manos de Pablo,
Él también ahora puede imponer las manos a otros, existiendo así una sucesión apostólica. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 5, verso 22. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues estarías cómplice de los pecados de otro. Existen personas que no traen autoridad, personas que nadie con autoridad en la iglesia les impuso las manos, personas que creen que por mencionar la palabra de Jesús ya será lo que piden u ordenan. Mas hay que tener esto bien claro. No es lo mismo venir en el nombre de Jesús que venir con el nombre de Jesús. Solo los que han recibido la legítima autoridad por los miembros de Cristo, cimentada en los apóstoles, son quienes vienen en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Cristo. En cambio, hay otros que nadie los envió, nadie los nombró apóstol, nadie con autoridad en la iglesia les impuso las manos. Y estos creen que por mencionar la palabra de Jesús se les concederá lo que piden. Por más que digan, en el nombre de Jesús yo decreto tal cosa, no pasará nada. Pues ellos, ¿quiénes son? ¿Quién les dio autoridad? ¿Cómo puedes decir yo decreto en el nombre de Jesús si Jesús no los envió? ¿Por qué dicen en el nombre de Jesús como si fueran unas palabras mágicas? Muchas personas, muchos pastores de distintas denominaciones supuestamente hacen milagros y expulsan demonios diciendo yo te ordeno en el nombre de Jesús que sanes, o dicen yo te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ahí. Creen pues que por decir la palabra de Jesús como si fuera una palabra mágica se les hará realidad lo que piden, mas nadie les dio tal autoridad. Están como los que menciona la Biblia. Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 13 al 16. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Ojo con lo que respondieron los demonios. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, Pablo sí tenía autoridad, a él sí le impusieron las manos. Él sí era parte de la iglesia de Jesucristo, pero estos, en pocas palabras, ¿con qué autoridad hablan en el nombre de Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quién les dio autoridad? ¿Quién les impuso las manos? ¿Son acaso por lo menos miembros de la iglesia? Ni siquiera eran judíos. Así los pastores montan sus teatros y se pueden invocar el nombre de Jesús como si fueran palabras mágicas, igual que estos judíos. Creen que por mencionar la palabra de Jesús se les va a conceder lo que están pidiendo, si no traen ninguna autoridad para decretar y hablar de tal manera como lo hacen. Ahora, no estoy diciendo que en otras denominaciones no hagan milagros que sí sean de Dios. Dios obra su misericordia en cualquier parte, pero los milagros que sí son de Dios en otras denominaciones vienen por personas humildes, personas sencillas que le piden a Dios y Dios les concede el favor. Pero cuando un pastor se pone a hablar en términos como yo te ordeno en el nombre de Jesús, o yo decreto, eso ya no hay una coherencia ahí con el Evangelio. Pues ellos, ¿con qué autoridad hablan así? Hablan con una soberbia que como ordenándole a Dios. O sea, es una tontería el creer que esas personas obran milagros al hablar así. Es una tontería el creer que sea Dios el que está ahí con ellos. Por último, quiero aclarar que cuando se habla de la imposición de manos es en cuanto a nombrar un cargo, porque el Espíritu Santo no nomás se recibe por la imposición de manos. Cualquier persona que le pida a Dios el Espíritu Santo, Dios se lo puede dar. Dice la Biblia, Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículo 13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Si pidieran a Jesús su Espíritu, se darían cuenta que solo hay una iglesia y sabrían cuál es esa iglesia.
Repito, cuando hablo de la imposición de manos es en cuanto a la autoridad legítima de recibir un cargo en la iglesia, que no es correcto que nadie se autonombre ningún título ni un cargo. Los legítimos ministros de Dios son nombrados por sesión apostólica por medio de la imposición de manos.